Bueno chicos, pues entonces ya conocemos lo que es el mito. Y tenemos que recordar que el mito es un relato fantástico, un relato maravilloso sobre acontecimientos de la entidad en donde nos encontramos. Este relato está acompañado o protagonizado por seres sobrenaturales, como héroes, dioses, semidioses, monstruos. Y tiene como objetivo el mito justamente justificar, analizar, darle una razón al porqué del origen de todas las situaciones que nos pasan, como por ejemplo el origen del mundo, ¿no? Y conocemos el gran mito, la gran historia de Zeus, y cómo es que Zeus fue repartiendo a todos sus hermanos todos los planos dimensionales de la Tierra, el inframundo, el mar, etcétera. ¿Vale? Entonces, ahora vamos con el siguiente concepto, que era religión. Tenemos que recordar que la religión es el cúmulo de creencias a partir de un ser superior, o sea, a partir de un Dios. Y aquí pues no podemos en realidad comprobar nada, solo una persona dice que ella cree en un ser superior, por ejemplo la Virgen, y en realidad no la puede ver, no la puede tocar, solo cree porque decide creer en ella. Todos tenemos o todos crecemos con una religión diferente. Y por último, que es un concepto que nos dimos cuenta en la presentación que no puede venir sin el otro, es el rito. El rito justamente son todos estos, bueno, pues valga la redundancia, rituales o celebraciones que se hacen a partir de todas estas creencias. Por ejemplo, la Pascua, o por ejemplo en un mito de nuestra entidad mexicana podría ser un ritual lo que hacemos el Día de Muertos. Estos tres conceptos son conceptos totalmente fantásticos, conceptos que nosotros no podemos comprobar, y entonces pues les presento uno nuevo que se llama ciencia. La ciencia, a diferencia de los tres conceptos que acabamos de estudiar, es la rama o es la disciplina que estudia el porqué objetivo de todas las cosas. ¿A qué me refiero con el porqué objetivo? ¿Qué pasa? La ciencia se basa a través de la experimentación y la comprobación. Si yo digo que el agua tiene 2 partículas de oxígeno, yo voy a hacer todo un proceso para demostrarte pues que el agua tiene 2 partículas de oxígeno y por eso es H2O. ¿Qué diferencia hay entre la ciencia, la religión, el rito y el mito? Que la ciencia justamente debe de ser una disciplina que debe de ser comprobada. Y bueno, de estas o de estos 4 conceptos ahora vamos hacia la filosofía. La filosofía, a diferencia de la ciencia, pues como ya lo vimos y ya se los repetí y ya lo leyeron en la presentación y ya me escucharon en el video pasado, la filosofía es esa disciplina que se dedica
hacerse cuestionamientos constantes del porqué del ser humano, del porqué del mundo y del porqué de la naturaleza, pero a partir de algo que es intangible. La ciencia lo tengo que ver, la filosofía no es necesario que lo vea, solo me hago cuestionamientos verdaderos y lógicos por el nuevo concepto que les voy a presentar, que se llama razón. Y bueno, la razón viene del griego, ratios, que significa calcular, darle razón, raciocinio. En realidad, este concepto pues no tenía una traducción pues hacia los países latinos. A partir de lo que los griegos empiezan a debatir y empiezan a conversar y a discutir, pues conceptualizan a la razón como esa facultad que tiene el ser humano para pensar, para reflexionar, con la finalidad de emitir al final un juicio. Pues entonces llegaron a la conclusión que debían de adherirle o sumarle un concepto más a la razón, que fue algo que conocemos como logos. Y bueno, pues esto lo escuchamos en diferentes biología, por ejemplo, y todos dicen, ¿no? De latín logos, que significa concepto. Y entonces al final podemos nosotros concluir que la razón es la virtud que posee el ser humano para cuestionar, reconocer, comprobar conceptos, debatirlos, así como también deducir o inducir conceptos diferentes de los que ya se conocían. Más adelante conoceremos a un señor que llevaba por nombre Immanuel Kant, y él decía que la razón era la facultad de formular principios en oposición al concepto del entendimiento. Asimismo, este filósofo distingue entre razón teórica y razón práctica. No es lo mismo saber que en el florero hay rosas que ver un florero con rosas. Immanuel Kant se refería a esta razón teórica como el conocimiento mental y a la razón práctica como el hecho del conocimiento previo. Espero que esta primera unidad les haya quedado clara, chicos. Ya saben que pueden mandarme un WhatsApp, pueden escribirme por la plataforma. Y bueno, pues les sigo deseando muchísimo éxito. No se desesperen, no quieran hacer todo de una, porque también se van a embotar con todas las actividades. Gracias.